Tengo sed. Quinta y la más corta palabra de Jesús en la cruz del Calvario. La palabra se encuentra en el libro de Juan, capítulo 19, versículos 28 y 29. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que se cumpliese la escritura, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Quinta palabra de Jesús en la cruz del Calvario. Pequeña palabra que significa mucho para nosotros, los cristianos, que la hemos entendido. Observamos el día de hoy como recordatorio de todo lo que hizo Jesús, el Hijo de Dios, por todos nosotros. Sed, definición y necesidad de beber o tomar algún líquido. La palabra sed viene del latín sitis, en sentido físico y figurado. Podemos distinguir entre dos tipos de sed según su causa. Sed osmótica. Aparece cuando hay un aumento en la concentración de sales fuera de las células gracias a la ingesta de una comida con alto contenido de sal. Sed hipovolémica. Aparece al disminuir el volumen de sangre, pérdida de agua e iones. En el caso de Jesús podemos decir que fue sed hipovolémica por cansancio, deshidratación, pérdida de sangre. Hay cuatro cosas de mucha importancia que me gustaría tocar en esta reflexión. La primera es cumplimiento de las Escrituras. Salmo 69, 21 dice, me pusieron además y él por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. El sacrificio de Jesús fue profetizado y cumplido a perfección en las Escrituras. Ese cumplimiento da seguridad y firmeza a la fe cristiana. Una de las evidencias más poderosas de la inspiración de las Escrituras es el cumplimiento de las profecías. Lucas 24, 44 dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con nosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mi ley, en la de Moisés, en los profetas y en los salmos. Los profetas eran portadores de la revelación divina, hablando en nombre de Dios, para abrir camino al propósito eterno de Dios para con la humanidad. Jesús vive y habla de la Escritura, pero siempre se sometió a la voluntad de Dios. Era necesario para Jesús, dentro de sus sufrimientos de la cruz, sentir una inmensa necesidad de tomar agua. ¿Cómo se cumpliría las Escrituras en nuestras vidas? Cumplir es ejecutar y llevar a efecto. Cumplir es un deber, es una orden, es un encargo, es un deseo. Es necesario obedecer el mandato de Dios y así confiados de que las promesas de Dios se cumplirán en nuestras vidas, siempre como el Jesús lo hizo, bajo la voluntad del Padre. Dios no deja nada inconcluso, todo será cumplido. Cosa de importancia número 2, debimos ocupar el lugar de Jesús en la cruz. Debimos nosotros ocupar el lugar de Jesús en la cruz. Muchos teólogos afirman y nombran la entrega de Cristo en la cruz como la expiación sustitutiva perfecta de Cristo. Nosotros debimos sentir la sed que Cristo experimentó en la cruz. Día tras día nosotros sentimos sed, pero nunca parecida a la que sintió Cristo en la cruz. Además, asumen otros que el tiempo que pasó durante la crucifixión, antes de Jesús decir, tengo sed, había pasado como de 3 a 4 horas. Isaías 53, 4, 6 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotados, por herido de Dios y abatido. Mas él por nuestras rebeliones
por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová en el pecado de todos nosotros. Mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Nosotros debimos ocupar el lugar de Jesús. Mas en su inmensa misericordia, Él fue tomado, fue puesto en nuestro lugar. Nosotros fuimos quitados y Él ocupó nuestro lugar. ¿Podríamos nosotros durar 3 horas en una cruz sin tomar agua, sin antes haber fallecido? Él se puso en nuestro lugar para sufrir esa amarga sed. Había una sed extrema de Jesús por llevar la copa del pecado del mundo sobre sus hombros. Hoy Jesús te dice sufrir la sed de la cruz por ti y por mí. Tercera cosa de importancia es que el agua de vida tiene sed. Ese que dice yo soy el agua de vida, yo te doy vida eterna. Vino Jesús, fue a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí un pozo, el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Les respondió Jesús, si conocierais el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Jesús, estando en la cruz, diciendo, tengo sed. Cuando toda la humanidad en ese momento podía tomar agua y satisfacerse, a él le dieron vinagre. ¿En algún momento has tenido sed y has tomado vinagre? Tengo sed no era solo una expresión extrema de necesidad física provocada por el cansancio, el sufrimiento de los azotes, la cruz, la pérdida de sangre. Su petición llega desde lo más profundo del corazón de Dios para el ser humano. De acuerdo a las Sagradas Escrituras y de nuestra propia experiencia, sin Dios vivimos en una sed espiritual constante y potencialmente peligrosa, con el riesgo de llevarnos al abismo. Debemos saber si sinceramente nuestra sed ha sido saciada como la mujer samaritana cuando conoció a Jesús. La vida sin Jesús es una vida en sequedad y sin fuentes de agua que pueda saciar nuestra sed más extrema. Jesús le dijo a la samaritana, si conocieses el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua de vida. El don de Dios, iglesia, es la oportunidad de conocer a Jesús para saciar nuestra sed. Cuarta cosa de importancia y última, el amor de Dios fue más grande que su sed. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Dios demostró su amor hacia nosotros al enviar su Hijo en sacrificio a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Deuteronomio 8:15 dice, Él te condujo a través del inmenso y terrible desierto, iglesia, con sus serpientes abrasadoras y escorpiones, tierra desierta donde no hay agua. Él sacó de ti agua de la roca de pedernal. Él sacó de ti agua que calma tu sed. Dios hace por nosotros lo que nos parece imposible. Isaías 41, 17, 18 dice, los afligidos y necesitados buscan agua, pero no la hay. Su lengua está reseca de sed.
Yo el Señor les responderé. Yo el Señor de Israel no los abandonaré. Abriré los ríos en las alturas desoladas y manantiales en el medio de los valles, iglesia. Transformaré, iglesia, el desierto en estanques de agua y la tierra seca en manantiales. Él hizo todo por ti y por mí en la cruz del Calvario y continuará haciéndolo todo mientras resta de nuestras vidas. Somos propósito eterno de Dios. Él debe ser nuestro más y alto propósito. Jesús, la sed está saciada. Mi alma no está más sedienta. Seguiré conociéndote, Jesús. De mi corazón corren aguas de vida eterna. Dios te bendiga más, iglesia.